Antes de orar, vamos a leer una palabra que está en Apocalipsis 1:3, dice: Bienaventurado el que lee y los oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella está escrita, porque el tiempo está cerca. En otra versión dice: Dios bendiga a quien lea en público este mensaje y bendigan también a los que lo escuchen y lo obedezcan. Ya viene el día en que Dios cumplirá todo lo que anuncia en este libro. Señor, te damos gracias, Padre, por este día que tú permites, que estamos juntos con mis hermanos a hablar las palabras escritas por ti, Señor, en este libro, y que estas palabras, Señor, sea revelada a nuestro espíritu, que tú mismo hagas, Señor, en cada uno de nosotros de acuerdo a tu voluntad y no la mía, Señor. Úsanos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Espíritu Santo, entra en este lugar, apacienta, Señor, este sitio, haz la obra en cada uno de nosotros. Si algo, Señor, me falta decir, deseo con todo mi corazón que tú, Espíritu Santo, lo hagas entender en todas las cosas, Padre amado. Bendiciones a todos mis hermanos. En el nombre, amén. Amén. Dice la palabra de que del que lo lee y le escucha y lo guarda, Dios lo va a bendecir mucho más de lo que ustedes piensan. Es un caminar. Voy a tratar de ser lo menos posible, porque mi hermano Jane me ha invitado a comer pollo. Y con Ángel. Se me venía a la mente algo que Dios estaba coordinando con la dirección del servicio de música, de las alabanzas y de la adoración, que decíamos: ¿qué es el alma y el espíritu? Cuando uno muere, ¿qué sale de nuestro cuerpo? El alma y el espíritu. ¿A dónde se va? ¿Qué es el alma? A ver, ¿me ayuda? Nuestras emociones, nuestros sentimientos, el yo, el que yo quiero, y el espíritu. Es algo espíritu, es algo espiritual, ¿no es cierto? La Biblia dice que cuando nosotros nacimos muertos espiritualmente. Y cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, dice la Biblia que está en Hechos 2:38, vamos a leer un ratito, para sustentarlo con la palabra, porque yo puedo hablar muchas cosas y no lo sustento con la palabra. Hechos 2, versículo 38. Dice así: habla Pedro y les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Hoy voy a hablar un poquito, que Dios me permite, del Espíritu Santo. En mi caminar siempre anhelo y concuerdo a veces con porque esa es la única forma que nosotros podemos estar con el Señor, porque cuando una persona se arrepiente, dice la Biblia que este espíritu carnal, que nace todo corrupto, y recibimos al Señor, dice que el Espíritu Santo entra entre nosotros, habita entre nosotros, y el espíritu que está muerto espiritualmente, dice, lo comienza a revivir. Por eso, cuando tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros,
podemos entender la palabra del Señor. Podemos cantar y adorar al Señor porque Dios es espíritu. Así habla en Juan. Dios es espíritu. Entonces, si nosotros para adorar al Señor es porque le adoramos también en espíritu. Entonces, es la forma que yo meditaba y a veces llegaban muchas cosas a mi mente y hermanos de la fe que dicen, no entiendo por qué uno lee, no entiendo. Que la verdad, la única forma que nosotros podemos crecer en el Señor es alimentarlo al Espíritu que vive dentro de nosotros. ¿No es cierto? ¿Por ahí me escuchan atrás? ¿Claro y preciso? Porque... ¿Y ahí? ¿También? No. ¿Me escuchas? Ya bueno. Sí, porque el micro no me gusta. Bueno, entonces, vamos a entender un poquito. Entonces, Hechos 2:38 habla que cuando nosotros nos arrepentimos, recibimos el don del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos comienza a gobernar. ¿Y cómo lo notamos? En nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar. Vas a discernir tú, ¿cómo me doy cuenta si alguien me habla en espíritu? Todas las cosas buenas de la palabra de Dios. Cuando te hablan algo, creo, yo, me parece, esto es carnal. Es algo que debemos distinguir. ¿Qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas? ¿Para qué Dios me llamó? ¿Qué debo ser yo cuando Dios me llamó? ¿Qué debo hacer? La única forma que el Señor me decía, tú cuando te llamé, tú estabas muerto espiritualmente. Hacías cosas incorrectas, pero cuando te llamé y llegaste al primer amor, entendiste el propósito que yo quiero contigo. Los frutos del Espíritu. Paciencia, amor, benignidad, bondad, mansedumbre. Todas estas cosas nosotros tenemos que tener dentro de nosotros, porque si no lo tenemos, es que le estamos apagando al Espíritu que está dentro de nosotros. Y ¿quién florece? Nuestro yo, el alma. Por eso a veces entiendo a mis hermanos carnales, espirituales, cuando dicen, yo quiero esto, yo quiero anhelo esto, este y este. Y son muy pocos los que me han dicho, ¿sabes qué? ¿Qué te parece? Vamos a orar juntos para tomar una decisión. Y eso lo vamos a ver hoy en la Biblia, cómo Dios trabaja en el cuerpo de Cristo, la unión del Cristo, la comunión con Cristo, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. No hay llanero solitario. Hoy evangelizaba a unos trabajadores de otro sitio y le decía, ¿por qué no me acompañas un domingo? Y el amigo me decía, ¿pero para qué te voy a acompañar? Para ir a la iglesia. ¿Y para qué? Y yo le digo, la Biblia dice que debemos separar un día a la semana para adorar al Señor, decía. Pero puedo adorar yo en mi casa. ¿Qué necesidad está en la congregación? Me decía mi compañero de trabajo. Sí, le digo, puedes adorar. Pero la Biblia dice también que nosotros tenemos que reunirnos, todas las personas, los hermanos, a adorar al Señor. Así dice la Biblia. Así dice la Biblia, que están hechos, le decía yo. Entonces, quiere decir que nosotros, cada vez que tenemos una casa, una congregación, en cualquier sitio, dice la palabra de Dios, donde hay 2 o 3 congregados, está el Señor dentro de nosotros. Y ahí comenzamos a adorar al Señor. Entonces, estamos viendo cuál es la función y cuál es el don del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no es cierto? ¿Ya estamos entendiendo ahí? Que nuestro viejo hombre murió, ingresó un nuevo consolador que está dentro de nosotros. ¿Y quién es ese consolador? Que está dentro.
entre ti y en mí. Y a este Espíritu Santo, que es un poder de Dios, porque así dice la Biblia, tenemos nosotros que cuidarlo, que alimentarlo, porque es la única forma de donde Dios te va a dar mucha paz, mucha seguridad, mucha certeza, lo que de nosotros estamos haciendo. Cuando es carnal, te sientes inseguro. ¿Qué creo? Me parece, no sé qué me pasa. Es que es los deseos de la carne. No estás bien centrado en el Señor. Puedes leer la palabra, puedes leer todo, pero no ha sido revelado dentro de ti quién es la persona que está dentro de nosotros. Entonces, cuando yo entendí esto, comencé a buscar más a esa persona, no vivir una experiencia de otra persona. Eso no tiene que ver nada. Porque dice, Pablo dice que por favor, que tú hablas tan bonito, que te vistes bien, que tú haces todas estas cosas, eso lo estás robando a la gloria a Dios. No debemos mirar a estas personas así. ¿Cómo me expreso? ¿Cómo me visto? ¿Qué hablo tan bonito? ¿Que estoy simpático? Hermano, si tú miras a esa clase, nunca vas a entender la palabra de Dios. Y le vamos a descubrir en la Santa Palabra. Porque si tú me miras a mí, no me vas a tomar en cuenta, no vas a estar de acuerdo porque me miras a mí, de repente te caigo antipático, o de repente te caigo bien. Es que yo quería un churro, un gringo, como Oscar Marcelino, como Víctor Rodríguez, como Yamé, como Omar, como Walter. Pero déjame decirte que Dios me creó así, que Dios me hizo así, me siento bien y Dios me llamó para hablarte estas palabras. Si lo tomas o no lo tomas, allá tú. Pero yo voy a obedecer al Espíritu Santo que me dijo bien clarito en esta semana lo que voy a compartirte. Vamos a abrir nuestra Biblia en Corintios 2. 1 Corintios, disculpe. Dos, del 1 al 5. Primero Corintios. Ya. ¿Ustedes tienen la versión Reina Valera? ¿Todos? Ok, yo también tengo. Pero le voy a enseñar algo en esta versión, más o menos usted lo guían para poder entenderlo mejor. Dice. 1 Corintios 2, versículo 1. Hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, en lo que hice con las palabras difíciles, ni traté de impresionarlo. 2. Al contrario, decidí de hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en cruz. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía un poco importante y temblaba de miedo. Y no fui a ustedes con sus sabelotodos, ni usé palabras elegantes, solo dejé que el Espíritu de Dios me mostrara su poder y los convenciera. 5. Y si ustedes creyeron en Dios, no por medio de sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Amén. Es el poder de Dios que nosotros nos va a convencer, no el hombre por sus buenas palabritas que te habla técnica. En el 12 dice, en ese mismo capítulo 12 dice, pero como Dios nos dio su Espíritu Santo, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. En la versión de Reina Valera, en 1 Corintios 2, 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios,
para que sepamos lo que Dios nos ha concebido. Amén, hermanos. Más clarito no puedo hacer, en 2 versiones. Y en 1 Corintios 4:20 nos habla así. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Qué sencillo, ¿no? El reino del Señor es sencillo, hermanos. No hay nada que es difícil. En esta versión dice, (4:20) en esta versión habla, cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. Amén. O sea que no quiere decir porque tanto palabra tan bonita como mi hermano Pedro, eso no existe, hermano Pedro, sino es tu testimonio lo que marca la diferencia a la persona que Dios se glorifica en nosotros. Entonces, esto es lo que Pablo hablaba y Pedro hablaba, que dice arrepentidos, arrepéntense. De su sabiduría humana no sirve para nada. Es del Señor, del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y cuando está dentro de nosotros, tú tienes que proclamar, enseñar, hablar, comportarte como Dios se comportó con nosotros. Le voy a contar un testimonio que hace en estos 15 días me pasó. Se me acerca un discípulo y me dice, Jorge, hermano mío, y me habla con palabras bien bonitas. Me voy a congregar en tal casa, ¿ok? Y yo quiero que tú me des permiso, ¿qué te parece? Yo soy de esas personas que no me hago problema, ya tengo mi edad, porque ese no es el problema. Los pocos años que me quedan tengo que gozar con mi esposa. Entonces yo no me hago problema y les digo, ok, muy bien, anda, pero donde estés, trabaja. Es más, confírmame, de repente cambiamos de coyuntura y yo hablo esto con Omar. Ah, ya, ok. En ese momento, el Espíritu Santo me habló muy fuerte, que nunca en mi vida le he escuchado y me ha pasado, y dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué enseñanzas das a mis hijos de esta forma? Y me confrontó muy feo. ¿Por qué le digo eso? Porque a varias personas de mis discípulos que yo coyunturo, le he permitido que se vayan. Algunos se han retirado, algunos persisten, pero de esos errores que yo he cometido, me arrepentí delante de Dios, porque no aprendí a escuchar lo que Dios me decía. Entonces, lo recalqué. Hermano, ven. Cuando me dijo así todo, ahora, ¿cómo le digo? ¿Y cómo para que no se vaya? Porque tengo que guardar su corazón. Amado Pedro, con todo respeto, ¿en el reino del Señor hay democracia? ¿Qué hay en el reino del Señor? Teocracia. ¿Y qué es teocracia? Jóvenes, ¿ustedes se están olvidando eso, no? ¿O sí saben eso? El Espíritu Santo me confrontó. Le dije, mira, con todo respeto que te mereces, te voy a decir lo que es correcto. No lo hago por mí, lo hago que tengo que obedecer al Señor, el reino del Señor, cómo se trabaja en el reino de Dios. Por lo tanto, no es correcto lo que estás haciendo, porque esto lo que estás haciendo es el yo, la carne. Muchos yo he permitido y Dios se ha molestado mucho conmigo porque no le he guardado, no le he cuidado. Tú tienes que estar conmigo. Yo te tengo que cuidar. Yo te tengo que enseñar.
Yo tengo que estar orando por ti. Yo tengo que hacer muchas cosas y contigo tenemos que ganar almas para el reino del Señor. Lo que tú haces tiene que ser guiado por el Espíritu, no por tu propia carne. No sé de dónde me han salido estas palabras, pero recién en mi hogar me comencé a meditar que hablaba el Espíritu Santo. Yo ni me acuerdo de lo que hablé con este muchacho. Y mi esposa me dice, ¿por qué le has dicho así? Si se va a ir, le ha molestado. Y de repente, ¿cómo le has hablado con amor? Porque a veces hablas tú muy fuerte. No sé. Ahora, hermanas, les digo. A mí me enseñaron los primeros pasos en primer amor. Me dijeron, yo te pongo una coyuntura, te guste o no te guste, esta es tu coyuntura. Aquí tú no debes escoger coyunturas. Es que este Pedrito me cae bien y como me cae bien estoy con Pedro. ¿Ese es de Dios o de hombre? Es de hombre. Es que mira, me parece que acá no, que yo, hermano, eso es de hombre. En el reino del Señor no hay eso. Por eso a veces nosotros, yo muchas veces, y soy cómplice, cuando hablaba, así, estoy cómplice no al orden del Señor, estoy cómplice al orden de la sociedad. La sociedad habla cosas muy feas. Entonces cuando yo escuchaba, me hizo recordar al Espíritu Santo que tú tienes que tener más comunión conmigo. Cuando tú tengas más comunión conmigo, te voy a hacer a ver los errores que has cometido tú. Y he cometido unos errores. Un error, por ejemplo, carnalmente yo. Le digo a mi hijo, hace declárame todo esto y punto. Papá, declárame usted porque yo mando acá. Y el Señor, mi hijo, lo que estás haciendo está mal. Hablo conmigo, porque tengo una sujetadora, una contadora. No, está mal. Pero usted es el dueño. Usted decide, manda o no. Tú decides, sí o no. Y me puse a orar. Y el Espíritu me dijo, esa es en la clase del mundo. Me sentí mal. Llamé a la persona, oye, ¿sabes qué? Yo te pagué tanto y una cantidad fuerte. No, señor, no te voy a devolver tu plata. Yo decidía, ¿recupero o lo pierdo? Y me fui al centro, Señor, ¿qué haces? Lo que vas a hacer depende de ti, está mal. ¿A quién tenía que obedecer? ¿A los principios de Dios? ¿A los principios del mundo? ¿Por qué tenía que hacer caso al Señor? ¿Por qué? Porque si somos cristianos, tenemos que obedecer al Espíritu Santo. Entonces perdí lo que le pagué una cantidad muy fuerte y perdí lo que tenía que pagar al Estado. Es una cantidad muy fuerte. Entonces yo entendí el Espíritu. Así, Jorge, te vas a sentir en paz, tranquilo, puedes dormir feliz de la vida, no te preocupes de nada, ya no estás pensando en cosas. Sí, Señor. Entonces tú enseñas así a mis hijos bien, que a mí me enseñaron primero. Por eso a veces dicen Apocalipsis, tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. A las 7 iglesias. También estaba yo, quería compartir un poquito de esto por el espíritu de Jezabel, pero dije, no, en otra oportunidad será. Porque usted sabe qué cosa es el espíritu de Jezabel, ¿no? Es una reina que mandaba a su esposo, ¿no es cierto? Y que la reina decidía todo, y su esposo no quería asumir el rol de rey. Y esa reina era que gobernaba y mandaba a matar a sus profetas del Señor. Por eso dice él, tengo algo contra ti, que tú has permitido esto. Uy, Señor, yo dije, si yo predico acá en la iglesia, no sé qué me pasa, pero como me dijo, acá no está ni Hugo ni Jainer, acá tengo yo
al Espíritu Santo, al Señor que va delante de mí. Y ese poder, ese espíritu lo tiene mi hermano Jainer y lo tiene mi hermano Hugo. Los dos somos un cuerpo de Cristo y la unión hace y salimos a guerrear. Dentro de ustedes, ¿a quién lo tiene? ¿Quién va contigo? ¿Quién va delante de ti? El Señor. Entonces cuando yo decía, Señor, y si hablo, y si me mira, yo estoy contigo, me dice Señor. Señor, tengo esta carga que tengo. Ahora, déjamelo a mí. Lo dejaba. Por eso, amados hermanos, tenemos que aprender bien. ¿Te duela o no te duela? ¿Te incomoda o no te incomoda? Porque me enseñaron, dice, del río bajan las piedras, ¿no es cierto? Y las piedras son punta, va chocando, suena, llega al final esa piedra redondita y bonita. Así somos nosotros. Si tú quieres escoger tu coyuntura que te conviene, nunca vas a aprender nada, porque siempre vas a querer lo que tú quieres, es el yo. Y a veces nosotros lo permitimos, está bien, pero enseñamos mal al discípulo. La culpa no lo tienen los hijos. ¿Quién tiene la culpa? Los padres, porque los padres no la han enseñado como debe ser. Iguales son los padres espirituales. Los padres espirituales tienen que poner orden a sus hijos, le guste o no le guste. Porque al final salen buenos hijos, buenos hermanos en Cristo, que se dan uno a otros. Yo ponía a pensar, yo cuando tenía discipulado con Mari y Mir decía, si Dios lo permite estaré acá, si no, ¿dónde estaré? Y un día Mirta me dice, Jorge, ¿por qué me hablas así? ¿Me das a entender que algún día te vas a ir? No sé, está en la mano del Señor. Y yo con Omar hemos tenido, y seguiremos teniendo, sin Omar. Porque nuestro caminar es así. Entonces, ¿yo a quién haría caso? ¿Al yo de la carne o al Señor? Y si estoy obedeciendo al Señor, y si mientras que el Señor no me diga nada, un Walter me dice, Jorge, ¿el Señor te habló? No, nunca me dice nada. Tengo que esperar en el Señor. Tengo que seguir estando con mi familia, con mis hermanos en Cristo, acá en Pamplona, porque así es lo que Dios permitió y lo que Dios quiere y Dios será. Yo tengo que menguar en el Señor con mis hermanos. Y ahí me di cuenta, tanto para mí, tanto para otros hermanos, para Omar, para todo, que a veces nunca vamos a estar de desacuerdo, pero nos vamos rompiendo las puntitas y nos vamos chateando hasta que un día vamos a poner la piedra redondita y ya nos vamos a conocer nosotros cómo somos nosotros. Nos amamos, nos queremos, porque ya nos pulimos entre nosotros mismos. Dios nos trató así y llegamos al final unos buenos hermanos en Cristo Jesús. Y esa es la gloria para Dios. Pero imagínate que tú o nosotros queremos algo mejor para no sufrir, para no estar así. Y a veces el trato de Dios en nosotros. El trato de Dios en nosotros. Más vale, yo digo, Señor, que las cosas me sean difíciles para mí, porque así me estás puliendo mi carácter, mi temperamento, mi orgullo, mi vanidad. ¿Y eso es bueno o no es bueno, hermano? ¿Y sabes qué me dijo el hermano? Oye, nunca me han hablado así como tú me hablas, pero es la verdad que te tengo que decir. Pero es bueno, Jorge, ¿por qué? Porque me hace pensar muchas cosas que así es en el reino del Señor. Tengo que seguir para adelante contigo. Sí, le digo, me da pena un hermano que igualito, tú me dijiste, lo solté, para bien, pensé entre comillas, para bien él, pero no fue así. Porque la palabra del Señor no consiste en palabras, sino en poder. Porque el reino del Señor es poder,
¿Y por qué habla poder? ¿Quién está dentro de nosotros? Vamos a Gálatas 5. Y ahí vamos a entender un poquito más. ¿Ya acabo? ¿O seguimos? Porque viene, esa fue la entrada. Ahora va a venir, no sé, Angelito, dime, Ángel, ¿seguimos? Porque 5:25. Vamos así, 5:25. Dice, si vivimos por el Espíritu, tenemos que andar en el Espíritu. ¿Cómo lo veo, hermanos míos? ¿Qué espíritu? El Espíritu Santo, hermanos míos. Estoy hablando del Espíritu Santo. A ver, vamos a ver. El capítulo 5 y versículo 1 Corintios. Ya. En esta versión dice, en Reina Valera habla, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En esta versión dice, si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo al Señor. Qué diferencia, más sencillo, ¿no? Nosotros tenemos que estar llenos de la presencia para obedecer al Señor. ¿Y cómo podemos entender en este versículo? Dice que si vivimos por el Espíritu, andamos en el Espíritu. Si vivir en el Espíritu, vamos a tener comunión con mis hermanos y todos nosotros vamos a tener la comunión, el mismo sentir para hacer la obra del Señor. Porque dice, andamos en el Espíritu. ¿O no, Benjamín? Ustedes que son más inteligentes, más sabios. Yo apenas he acabado mi 5º año de secundaria. Dios dice, escogió a los menos de este mundo para avergonzar a los sabios de su reino del Señor. Dios usa a la persona menos pensada de lo que ustedes imaginan para que te pones en lugares altos, dice el Señor. Quiere decir que nosotros tenemos que buscar mucho la presencia de Dios, y si tenemos la presencia de Dios, me junto con otro hermano de la fe, y los dos vamos a andar juntos en el Espíritu para obedecer y hacer las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Pero si tú no estás lleno, y uno está lleno y otro no está lleno, y andamos con los dos, uno te va a hablar, me parece, y otro te va a hablar del Señor. Dios dice, no, andemos todos nosotros juntos, unidos del mismo sentir, para hacer la obra de Dios. Y eso Pablo y Pedro nos recomiendan a nosotros, llenémonos de Él. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Hermano Jorge, ¿cómo me puedo llenar? Leyendo la palabra, adorando al Señor. Es la única forma que nos podemos llenar nosotros. No hay otra forma. No hay que te vayas a otra clase, no hay, dice Pablo, no hay. La única forma que ese reino del Señor solamente es en poder, no en palabras, es solamente llenarnos de la palabra del Señor y adorando y alabando a nuestro Dios, porque así manda las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando nosotros nos juntamos, alabamos al Señor, leemos su palabra, orando su palabra, vamos a llenar a esa persona que vive dentro de nosotros y vas a poder discernir lo que Dios te está hablando clarito. Pero si tú no te llenas y eres hermano y te juntas con otro hermano, lo que tú vas a decir, sí, está bien, me parece, creo, ese es el yo, esa es la carne, ese es el alma. Y cuando tú te dejas llevar por el alma, al final puedes tener grandes consecuencias.
Por eso dice que en el consejo de mucho está la sabiduría. Yo consulté, me dijeron, si tú haces esto, te va a pasar este. Yo podía decir que yo soy el dueño, yo hago y deshago, pero dije, no, tiene razón. A veces tengo que perder para estar bien nosotros. Hermanas y hermanos, no se creen muy sabios, porque las consecuencias es muy dura. Temen al Señor, respeten al Señor. Hablaba me acuerdo cuando vino acá a dejar mi hermano, Isaías, a dejar a mi hermano Jainer. Y dijo una palabra que sí me agradó. Acá está mi hermano Jainer que le puede usar, pero nunca dejen también a los ancianos. Hay ancianos en la iglesia. Y eso dice la Biblia dice que los ancianos, y hablamos, no hablamos ancianos de lleno de la presencia del Señor, hablamos ancianos de edad, que ha vivido tantos años en el reino del Señor, que tiene sus caídas y su alzada, y que siguen persistiendo en la palabra del Señor. Y si tú a este anciano, tú lo pides un consejo, este anciano te va a dar un buen consejo de parte de Dios. Muchas veces le exhorto a mi hijo, no te crees demasiado sabio. Nunca lo hagas, porque hay alguien que te está mirando. Pide consejo de los ancianos, o pide consejo a tu pastor, si lo que están haciendo está bien o está mal, matrimonial, de todas cosas que hacen ellos personales. Papá, pero tú eres muy lento. Es que yo no te puedo contestar ahorita. Estamos haciendo una conversación con mi hijo, algo personal. Papá, yo quiero ya la respuesta, me dice así. Espérate, pero ¿cuánto vas a esperar? Es que tengo que consultar con varias personas. Una es mi esposa, otra es el Señor, otro quiero que me hable el Espíritu Santo a mí, y eso puede ser un día, 2 días, una semana, le digo, pero yo quiero sentirme en paz, contento, le digo, porque a mi edad me tengo que cuidar. Amados, la bendición de Dios es cuando nosotros obedecemos. La bendición de Dios es cuando tú obedeces al Padre. No hay otra forma de obedecer. Y a veces Dios trata con mi carácter. Hoy en la mañana mi hija se enfermó, la agarró y dijo, ay, llevamos al doctor. Mi esposa me dice, anda tú nomás a la congregación, yo me quedo. Llegué a mi casa, me puse a orar, porque me gusta interceder, a liberar unos cuantos demonios. Y llegó mi esposa. Entonces, el Señor habla muy fuerte a mi corazón, que debemos llenarme yo más y más para poder conversar. Yo te transmito algo de mi ser, pero eso no quiere decir algo como Jorge, porque no quiero robar la gloria de Dios, que la gloria de Dios en cada uno de ustedes tiene que ser, ustedes una forma, los tienen que experimentar. Pero te animo que no pierdas ese primer amor. Trabaja. También esfuérzate para la obra de Dios, porque la obra de Dios tiene su recompensa. ¿Cuál es? La paz, la tranquilidad. Y te va a hacer algo, pero muy hermoso. ¿Preocupado el negocio? No hay. Seguí orando. Me trata con mi carácter. Señor, dame los modelos, dame los diseños. Yo le digo, Señor, pero ¿es correcto que yo le dé los modelos, los diseños al jefe, que es mi jefe de la empresa? Para mí no es correcto. Para mí, y para mí es el yo.
pero voy a aprender. Toma, Señor. El modelo, el diseño, anteayer le di, y me sentí un poco incómodo. Es que no quiero mi yo, dije, quiero que mi carne muera. Y lo hice. A nosotros, hermanos en Cristo, yo sé que pasan el trabajo, es muy complicado. Yo sé que a estos tiempos ya no es como antes, que ahora se dedican a trabajar más y más, que está bien, que no digo que no. ¿Y la obra de Dios? Reuniones de varones, reuniones en casas, visita a nuestros hermanos. La Biblia dice que el que tiene necesidad, anda, llévalo una bolsa de víveres y toca la puerta de tu hermano. Anda, ora por tu hermano en esta casa que está enfermo. Tú no sabes lo que está pasando. Se siente sola. Y hablaba muy fuerte el Señor en mi corazón. Y dije, Señor, tienes razón. Y comenzamos a hablar, a visitar. Y a decidir cosas que no son humanamente. Quiero decir cosas del Señor. Porque la Biblia dice, todo cuando es obra de Dios, trae paz y tranquilidad. Pero cuando no es obra de Dios, te va a traer circunstancias y problemas. En eso tenemos nosotros que meditar todo esto. Y Dios nos va a ayudar. Por eso, hijos, conversen con su mamá, con su papá. Tal vez no lo ves como no lo ves, pero son tus padres, han vivido muchos años, ellos te van a dar consejos. A veces nosotros importamos más a nuestros padres espirituales que a nuestros padres carnales, que está bien. Llamé, una vez me aconsejaba, Jorge, tu trabajo de los hermanos es enseñar algo espiritual. No lo puedes enseñar algo de casa porque eso le corresponde a papá y a mamá. Pero si ellos te permiten, enséñalo, pero no es más enseña al padre que a sus hijos. Entonces mi deber con mis hermanos en Cristo es que ellos salgan convencidos de mi casa que la Escritura dice así. ¿Han entendido? Sí, hermano. A ver, dime. Ya, se acabó la reunión. Chao y nos vemos. Es nuestra función. Porque la bendición con promesa es que nosotros debemos honrar a nuestros padres y a nuestras madres, ¿no es cierto? ¿Y qué más dice? Y todo te irá bien y vivirás muchos años acá en la tierra. Ese Dios nos dejó a nosotros, tanto padres carnales como padres espirituales. Y lo que lo puedes hacer, eso es cuando estamos llenos del Señor. El Espíritu Santo, el que murió, el que se crucificó por nosotros, Él es la única forma. Por eso dice en Hechos 2, hermanos, ya, piensen de nuevo. Jesús murió por ti y por mí. Si a veces yo leo, dice que la sangre de Cristo cuando estaba chorreando, derramándose, dice que muchos muertos vivieron. ¿Es así o no? Vivieron, se levantaron, dice. ¿Qué poder tiene esa sangre? ¿Qué poder tiene esa muerte? Por eso cuando Cristo se lo apareció a los apóstoles, dijo, no salgan todavía de Jerusalén, no salgan a predicar, hasta que venga, ¿quién? El Espíritu Santo dentro de nosotros. Y cuando ingresa el Espíritu Santo, dicen, comenzaron a hablar en lenguas. ¿Y cuántos se convirtieron? 3,000. Estudiando nosotros en mi casa, 3,000. ¿Cómo fue predicó Pedro? ¿Con parlante para los 3,000? ¿O su voz que decía, arrepiéntense pecadores? Yo creo que acá, ya, pero dice la palabra 3,000. Y se bautizaron y fueron perdonados y
recibieron el don del Espíritu Santo. Tal vez tú no eres creyente. Tal vez no entiendes las cosas que Dios hace en nosotros. Pero hay una cosa que sí te digo. Entrega tu vida a Cristo. La vida cristiana no es una religión, es una vida. La única diferencia es que te cambia tu forma de vivir. Si antes pensabas en las mujeres, en el reino del Señor piensas en las cosas de Dios. Si antes pensaba en la envidia, en la cólera, en la ira, en las cosas de Dios piensa en la paz, en la bondad, en la ayuda al prójimo. Entonces un cambio de vida, un renueve a tu mente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por eso cuando yo recibí, muchos de mis amigos me decían, oye, no te puedo creer, hasta mi suegro que en paz descansa, no te puedo creer. No te puedo creer lo que has hecho en tu vida el Señor, dice. Yo testifico que sí se puede cambiar. Amén. ¿Podemos o no podemos cambiar? ¿Podemos leer más la Sagrada Escritura? ¿Podemos juntarnos a orar por nuestras vidas? Sí, no, Perito, sí se puede. Lo que pasa es que nosotros estamos siendo guiados por nuestros deseos carnales. ¿En qué sentido? En que tengo que trabajar más, es que tengo que pagar más, es que la situación está muy brava, si gano más, puedo gastar más. Pero si olvidan algo, entonces ¿dónde lo dejas el poder de Dios en nuestra familia? Dios suplirá todas nuestras necesidades en Cristo Jesús, dice. Dios va a hacer una obra en nosotros cuando nosotros de corazón nos arrepentimos y Dios, hermano, nos va a ayudar. Mira, hagas hecho lo que hagas hecho, eres o no eres, Dios nos ama. Con un amor celosamente nos ama. Te ama a ti y me ama a mí. Entonces, pero hermano, yo he cometido, mira, tus pecados están perdonados, pero Dios te ama. Pero tus actos que hayas hecho, los pagas en la tierra, que es muy diferente. Antes de hacerlo, no lo hagas, hasta aquí nomás, arrepiéntete, cambia tu vida, entrega tu vida a Cristo y vas a recibir esa gracia que Dios nos da. Y Dios reparte como Él desea a cada uno de nosotros. Esa es la verdad. No hay otro más verdad. No hay, hermanos míos. Por eso dice que los frutos, y con esto acabo, y con los frutos del Espíritu, dice que habla, los frutos carnales, mira, yo me voy al más chiquitito, que a veces lo tomamos, pues más, el adulterio. Apártate de mí, Satanás. La contienda, la ira, la envidia. Dice que todas estas cosas que tú practicas, no vas a heredar el reino de los cielos. Que hermano, o sea, porque yo tengo envidia por un hermano. La Biblia, yo no le digo, la Biblia dice en 5, dice que, en 21 dice que semejante a estas, acerca de lo cual amonesto, como ya los he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que si estamos practicando, que tú tienes envidia, tú tienes celos tienes tú, ahorita tú tienes celo, la Biblia dice, si mueres ahorita, no entras. Porque así dice la Biblia. Entonces, si celos, que es algo que yo tengo celos, algo sencillo, pero la Biblia dice, entonces, ¿qué debo tener? Tenemos el Espíritu Santo. Y tenemos que alimentar el Espíritu. ¿Por qué tengo que alimentar el Espíritu? Porque si alimentamos el Espíritu, dice que tenemos más los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe.
Esto es cuando nosotros estamos yendo. ¿Qué nos queda entonces, hermanos? Ayúdanos. ¿Qué nos queda? Simplemente, no te estoy obligando, dame algo. Te estoy diciendo en amor, ¿qué te parece cuando llegas a tu casa, cuando tengas tiempo? Mira, cuando tengas tiempo, lee la palabra. Es más, te doy un poquito más, te esfuerzo más. Cuando te despiertes de tu casa, ora con tu esposa. Ora con tu esposo. Y cuando tengas ahí, en el carro, lee la palabra. Ahora como tiene digital los celulares. O vas a mirar TikTok. ¿Le cuento algo? ¿Le digo? ¿Le digo o no le digo? Voy a decir, ¿ya? Un día mi hijo se va a dejar a mi esposa y me quedo solito en la casa y mi hija le dije, hija, a mi celular ya dame TikTok, le digo siempre. Porque todos mis amigos no se puede abrir, no, papá, que tú no tienes, pónmelo TikTok. Y mi hija muy obediente me lo pone, es que yo no soy muy poco a la tecnología. Me lo pone y un día me puse, mira, 1 hora TikTok. Series delante de Hebel, cosas que, de fútbol, de que, cosas, pero cosas sanas, no vayan a ver usted cosas malas. Cuando acabé de ver eso, lo apagué, qué dolor de cabeza me ha hecho. Qué estrés y ansiedad me pasé. Experimenté una cosa que dije a mis hijas, voy volando a mi casa y voy a ver a mis hijas si están viendo TikTok, ¿no? Porque ahí el león se abre el león, dije así. Oye, hermano, es verdad, es un vicio, yo lo he comprobado, que todo el día quería ver lo que estaba Jainer, pero no salía Jainer con él. Con Clan, no salía, estaba buscando. Pero vamos que los jovencitos actuales están más de 1 hora, pobre cerrero. Duela. Bueno, a mí es que me dolía y me cansó. Y yo me reía, ahora entiendo por qué a veces los jóvenes se levantan, no me amargues, que te frío, es que están mal. Y eso comenzamos los padres, no a los hijos, decirle, no hagas eso, no, sino decirle a los hijos, como dice el Señor sabiamente, debemos quitarle las redes de la sociedad, de cómo lo podemos, Señor, dame sabiduría, cómo lo puede decir a mi hijo que esa cosa es mala. Y esa sabiduría le da Dios cuando estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo. Porque si tú le dices, quita, los hijos se van a rebelar. Mamá, ¿qué estás pensando? Tú estás en tiempo antiguo, mamá. Entonces le digo, ya, Señor, ayúdame a cómo nosotros guiar a mis hijas de esta forma. Y cuando es de Dios, ellos te lo quitan suave. Y a veces Dios te deja que experimente para que tú como sientes, o me equivoco, Benjamín. La Benjamín, Betty, todo. Entonces, eso es lo que no quiere el Señor. Eso es lo que no le agrada. No es porque es malo, sino comienzas a estropear tu mente, lo que tú tienes dentro de ti, el Espíritu Santo, que comienza toda 1 hora, ese es un imán, como te busca, dice así, ay, digo así. Bueno, lo dejo a los padres que oren mucho para que Dios la ayude. Entonces, amados hermanos, la única forma de llenarnos, de saber, de ayudarnos unos con los otros, es solamente muy sencillo, la llenura del Espíritu Santo. ¿En qué forma, Jorge? ¿En una conferencia o un retiro? No. Todo está acá. Leer la palabra. Como le digo hoy día a mi esposa, le digo, Nelly, vamos a leer los evangelios. Jesús te va a hablar. ¿Quieres exhortación? Proverbios. Léete Proverbios. Salmos. Y dile a tu esposa o tu esposo, porque ya mi hijo estarán cansado. Le digo, hijo,
Le digo, ¿qué dicen? A ver, yo ya sé lo que es. Le digo, ¿qué dicen? Papá, pero si sabes, ¿por qué nos preguntas? Dijo, quiero que ustedes busquen. Entonces, así es el reino de Dios. Anímense, porque cuando pasan las circunstancias en estos tiempos bien complicados, el único que nos va a ser nuestro Dios, ¿quién es? No tú, Einer. ¿Quién es? Pero dile con una convicción. ¿Quién es? ¿Y por qué no le damos un aplauso al Señor? Que Él va a hacer la obra en nuestra vida. Él lo va a hacer. Porque si Él lo va a hacer, tú vas a tener poder dentro de ti, hermanos. Tú vas a poder hacer las cosas de acuerdo como Dios quiere cuando tú lo hagas caso al Espíritu Santo. Vas a ser guiado por el Señor. Dice que el reino del Señor consiste en poder, no en palabras. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, oramos al Señor, y cuando nos juntamos, mira, yo siempre anhelo, cuando me voy, no sé, mis hermanos que viven en Pamplona, veo que en la esquina están predicando. Yo digo, miren, si tuviera un hermano conmigo, salgo a predicar en la esquina, porque me está ardiendo y quiero acompañarle, decía. Voy a acompañarle, ¿qué importa parado ahí? Porque hay atrevidos, o hay gente que viene, y yo veo, y anhelo. Dios conoce mi cuerpazo, y a veces lloro. ¿Por qué? Porque tenemos que predicar como ellos predican. Tenemos que ganar alma para el reino del Señor. Ganar almas, predicar el Evangelio, es la forma correcta. No hay otro, hermanos. No hay otro. Para todas las cosas de la iglesia, todo tiene que ser algo espiritual, porque la iglesia es espíritu. No hay carnal, es espíritu. Tu espíritu que estaba muerto, cuando tú te arrepentiste, ingresó el Señor y ahora la adoras en espíritu. Esa es la única forma. Y por eso hoy día vamos a alabar y a cantar al Señor. ¿Qué le parece? Servicio de música. Mi amado hermano, hoy vas a cantar, el Espíritu te va a hacer cantar algo. Hace tiempo escuché una canción, no sé si te acordarás, y ustedes saben, vamos a cantar mientras que mis hermanos en Cristo se van acomodando. Hay una canción que dice así: el Espíritu de Dios está en este lugar. ¿Por qué nos paramos y cantamos al Señor?